Saludos, el día de hoy vamos a hablar sobre los transistores bipolares BJT y sus regiones de trabajo, que estos son de normal, de corte y saturación. En este momento vamos a proceder a diseñar un circuito con un transistor 2N2222A. Procedemos a ingresar los componentes, fuentes, la DC, la fuente DC, una conexión, una resistencia, buscamos el transistor, en este caso el 2N2222A. Listo, procedemos a hacer la conexión. Aquí los valores de voltaje vamos a modificarlos. Vamos a proceder a una fuente de 2 voltios, otra fuente de 12 voltios y procedemos a conectar los componentes. Nos falta otra resistencia. Listo, vamos a armar el circuito. Para comenzar la explicación de los estados de funcionamiento del transistor, hemos elaborado ya un circuito prediseñado. Listo. En este circuito es exactamente el mismo que vimos antes, hace un momento. Tenemos ya conectados los multímetros y amperímetros. Procedemos a darle play. Muy bien. Para explicar los estadios de en qué estado o en qué región se encuentra el funcionamiento del transistor, procedemos a mover o calibrar esta resistencia variable que tenemos aquí. En este caso la vamos a poner en 10% aproximadamente. Listo. Si tenemos que el transistor está trabajando en una región activo normal, el voltaje colector emisor debe ser mayor a 0.2 voltios. El voltaje colector emisor. Vemos que aquí el voltaje es de 11.71 voltios. Y el voltaje base emisor debe ser aproximadamente 7 voltios. En este caso el voltaje es negativo porque la polarización base emisor es inversa. Listo. Ahora lo vamos a simular con la resistencia variable que tenemos aquí para corte. Aumentamos la resistencia del paso al flujo de corriente desde la fuente que tenemos aquí de 2 voltios. Y procedemos a verificar los resultados. Nos dice que el voltaje base emisor debe ser menor a 0.7 voltios. Como vemos, el voltaje es de 11 de 11.314 voltios.
y la corriente de la base también debe ser muy bajo, aproximadamente 0. En este caso tenemos que la corriente es de 13.45 microamperios, muy baja. Y también la corriente del colector debe ser aproximadamente 0. Dentro de la corriente del colector tenemos que en este caso es de 3.087 miliamperios, muy baja. Bien, ahora la vamos a simular para un estadio de saturación de este transistor. Movemos la resistencia variable a 0. Hay un paso de toda la corriente hacia la base del transistor y simulamos. Decimos que el voltaje de la base emisor debe ser aproximadamente 7 voltios. Aquí tenemos que el voltaje, perdón, 0.7 voltios. Aquí tenemos que el voltaje es 1.35 voltios. Y el voltaje de colector emisor debe ser aproximadamente 0.2 voltios. En este caso tenemos que es 0. milivoltios, 578 milivoltios más o menos 0.5 voltios, aproximado a 0.2. Y dice que la polarización de base emisor y base colector son directas. Tenemos que el voltaje es positivo. Y acá tenemos también que los dos voltajes son positivos, entonces se encuentra una polarización directa. Muy bien, ahora vamos a proceder a explicar o revisar otro circuito con transistores, el mismo transistor, pero con la polarización tipo H. En la polarización tipo H, la estructura del circuito es la que vemos aquí. Para poder trabajar con este circuito necesitamos sacar una fuente Thevenin y una resistencia equivalente Thevenin. Después de realizar esta operación, nos resulta que tenemos una fuente equivalente para poder analizar este circuito de 3 voltios y una resistencia que en este caso será aproximadamente de unos 7.5 kilo ohmios. Entonces nuevamente procedemos a, en este estadio el transistor debería estar trabajando en zona activa normal. Procedemos a pausar aquí. Vamos play acá para que comience el funcionamiento. Muy bien. Nos dice nuevamente que para la región activa el voltaje colector emisor debe ser mayor a 0.2 voltios. Aquí tenemos que el voltaje colector emisor es de 5.98 voltios, se cumple la condición. Y también el voltaje base emisor debe ser aproximadamente 0.7 voltios. En este caso es de 353 milivoltios, aproximadamente 0.35 voltios. Muy bien. Ahora, para simular la región de corte del transistor, aumentamos la resistencia al máximo, 100 kilo ohmios. Nos dice que para la región de corte el voltaje base emisor debe ser menor a 0.7 voltios. El voltaje base emisor menor a 0.7 voltios, que tenemos que el voltaje es mucho menor, de 11.64 voltios negativos. Y también nos dice que la corriente de la base debe ser muy baja. En este caso la corriente de la base es muy baja, tenemos 23.42 microamperios, ¿ya? Y la corriente del colector también debe ser aproximadamente cercana a 0. En este caso también tenemos que la corriente es de 437 microamperios. Y la polarización de tanto de base emisora como base colector